El comercio es una importante actividad económica que consiste en la compraventa de mercancías, pero el comercio no es solamente comprar y vender. Por ejemplo, si hablamos de una televisión, no solamente es necesario producir o fabricar esa televisión, también es preciso saber a quién se le va a vender, quién y dónde la va a ofrecer y cómo y por dónde se va a transportar esta televisión desde la planta de fabricación hasta el sitio final de su consumo. El comercio se puede practicar hacia el interior y hacia el exterior de los países. El comercio exterior se compone por lo que un país compra o vende a otros países. En otras palabras, las importaciones y las exportaciones. La diferencia entre lo que un país importa y exporta se define como balanza comercial. Esta es positiva si el país en cuestión vende o exporta más de lo que compra, y es negativa si sucede al contrario, esto es, si compra o importa más de lo que vende. Cuando un país vende más de lo que compra, se dice que el país tiene una ganancia o superávit. Y cuando el país compra más de lo que vende, entonces se dice que tiene un déficit o pérdida. Los países más desarrollados por lo general exportan artículos de consumo elevado, ya terminados, como por ejemplo productos químicos, computadoras, maquinaria y tecnología. Mientras que los países menos desarrollados exportan principalmente materias primas, cuyo costo es menor, como el petróleo, los minerales, los textiles y las maderas, por mencionar algunos. Todo tipo de comercio necesita un sistema efectivo de transporte para poder llevar los productos terminados hasta los consumidores finales. Redes de transporte y comunicación. El transporte posibilita el traslado de personas y productos de un lugar a otro. Según el medio que utiliza, el transporte puede clasificarse en aéreo, terrestre o marítimo. El transporte aéreo es el que se realiza por avión y es uno de los servicios más utilizados en el mundo. Alrededor del 70% de este mercado es el transporte de pasajeros, 28% es el transporte de carga y el correo ocupa solamente el 2%. El transporte aéreo se utiliza cuando se necesita que las mercancías estén rápidamente en su lugar destino, o cuando el país o lugar destino tiene un espacio geográfico tal que dificulta o imposibilita el traslado por otro tipo de vías. El transporte terrestre puede ser de dos tipos: autotransporte y ferrocarril. Para ello, se utilizan las carreteras, las autopistas y las ferrovías. En Europa, el transporte de pasajeros en tren es sumamente importante, mientras que en México es casi inexistente. En nuestro país, las personas se transportan principalmente por autobús o auto. México cuenta con casi 350,000 kilómetros de carreteras que cruzan todo nuestro país. Sin embargo, solamente la tercera parte se encuentra pavimentada. El resto se conforma por terracerías. El transporte terrestre es también el más importante para el comercio entre México y Estados Unidos. El transporte marítimo es trascendental para el comercio internacional de mercancías y mucho menos importante para el transporte de pasajeros. Un 70% de nuestro planeta se constituye por agua y solo el 30% restante es superficie terrestre. El 80% de las mercancías en el mundo se transportan por vía marítima. Es muy común que en nuestro país y en el resto del mundo cualquier tipo de mercancía utilice no uno, sino los 3 tipos de transportes. Por ejemplo, una televisión que sea ensamblada en China puede llegar a nuestro país por vía marítima. Desde el puerto puede transportarse por aire hasta la Ciudad de México y de ahí trasladarse por automóvil o por tráiler hacia la tienda donde finalmente será vendida. A esto se le llama transporte multimodal.
Las telecomunicaciones han evolucionado rápidamente en todo el mundo en los últimos años. Actualmente es posible comunicarse con cualquier persona del mundo en cuestión de segundos. Esto permite, por supuesto, un mayor desarrollo de actividades económicas. Como ejemplo podríamos mencionar a un empresario mexicano que va a adquirir televisiones que han sido manufacturadas en China para venderlas en nuestro país. Este hombre puede utilizar su correo electrónico o su teléfono celular para comunicarse con sus vendedores en China. De esta manera puede tomar decisiones mucho más rápido y efectivamente de lo que lo habría hecho años antes. Este tipo de comunicaciones son posibles gracias a la gran red satelital que comunica al mundo desde el espacio. Los satélites transmiten datos a todas horas desde cualquier lugar del mundo a un costo bastante accesible. Por ello, la información puede llegar a un mayor número de personas con un menor costo. En México, nuestra red satelital se conforma por los satélites Solidaridad 2, SatMex 5 y SatMex 6. Subtema 4. Espacios turísticos. El hombre es curioso por naturaleza y viajar es una importante actividad recreativa. En nuestro planeta hay muchos lugares para conocer y vacacionar. Los lugares pueden ser atractivos de acuerdo a su historia, su cultura y su entorno natural. El turismo es una actividad muy importante para los países ya que genera muchos recursos económicos. Cuando una persona viaja, necesita cubrir sus gastos por transporte, hospedaje, alimentación y esparcimiento. Estos ingresos significan una importante derrama económica para el país receptor de turistas. En Europa, Francia e Italia figuran como dos de los países más visitados del mundo. La oferta cultural de estos países en cuanto a museos, arquitectura y espectáculos es extraordinaria. Sin embargo, también existen otros lugares muy atractivos para los turistas, como Japón, Australia, Singapur, Brasil, Estados Unidos y México. El turismo recreativo también es muy importante. Las playas alrededor del mundo reciben millones de turistas que quieren pasar un buen rato junto al mar. Las montañas son destinos importantes para los deportes invernales y para el ecoturismo. En México, podemos ofrecer a los visitantes locales y extranjeros una oferta importante de turismo cultural, recreativo y ecológico. Subtema 5. Servicios financieros. Los servicios financieros son ofrecidos por los bancos, las compañías de seguros, las casas de cambio y las casas de bolsa, quienes se dedican a concentrar y administrar los recursos monetarios. Las instituciones financieras atienden tanto a las personas como a las empresas. Por ejemplo, las personas pueden administrar su dinero a través de las cuentas bancarias o invertirlo en las casas de bolsa y el mercado de valores. También pueden solicitar créditos para adquirir bienes como casa, auto y otro tipo de bienes de consumo. Las empresas pueden aprovechar el crédito para comprar maquinaria o para producir mayor cantidad de bienes. Los servicios financieros operan a nivel mundial y son importantes para fomentar el progreso económico de un país, de una empresa y de una persona. Sin embargo, el endeudamiento excesivo es un riesgo que todos corren. Cuando una persona, una empresa o un país se compromete con deudas mayores a las que puede pagar, podría perder sus bienes y quedarse sin recursos. Las instituciones financieras cobran un interés por el servicio del crédito y cuando los pagos no se realizan puntualmente, estos intereses comienzan a acumularse y la deuda se hace cada vez más grande. Por eso, es sumamente importante aprender a utilizar los créditos de manera responsable. Las instituciones financieras internacionales que operan para fomentar el progreso económico de los países son, entre otros, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando un país utiliza los créditos ofrecidos por estas instituciones, debe dedicar parte de sus ingresos para el pago de esta deuda, que se conoce como deuda externa.